Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de la crisis social, de la crisis de familia que estamos viviendo en este tiempo, pues es un tema que tiene muchas aristas y que tendría muchas lecturas y que se podría ver desde muchas formas. Algunas personas piensan que la sociedad está en crisis porque la familia está en crisis. Muchas personas piensan que la familia está en crisis en parte por aquello de la liberación femenina. O sea que algunos podrían decir que finalmente la culpa de todo lo que estamos viviendo la tienen las mujeres. Qué bueno sería que usted nos hiciera de pronto un análisis para poder entender un poquito el presente, partiendo como de esa historia, digamos siglo, qué sé yo, 18, 17, 19, para saber por qué esta sociedad de hoy, principios del siglo XXI, está en crisis. A ver, si uno revisa la historia de la familia comienza siendo la célula de la sociedad. O sea, una familia presenta jerarquías, presenta deberes, presenta obligaciones, presenta formas de trabajo de trabajo servil, o sea, trabajo para sí mismo. El trabajo servil es el trabajo que no se paga, pero que dentro de la familia se entrenaba al otro para el trabajo. O sea, hay que hacer la comida, hay que lavar, hay que limpiar la casa, hay que ordenar las tenencias, etcétera, etcétera. Esa era una familia que va a ser muy fuerte en Roma, por ejemplo, porque se convierte en familias de índole político, o sea, familias que trabajan para configurar un pensamiento y llevar ese pensamiento a la sociedad. O sea, un senador romano prácticamente llevaba al foro la forma de pensar de su grupo familiar. Es una cosa muy interesante. Por ejemplo, es el caso de Bruto, que es quien asesina a César, quien lleva, o la ideología la adquieres en la casa. Y como la casa es una casa que defiende la república, que se opone a la tiranía, y por eso Bruto, aconsejado por Ica, su madre, va y accede a matar al tirano, que en ese caso era Julio César, ¿no? Por ejemplo, entonces todo es un pensamiento familiar. Durante la Edad Media, la familia también, hay unas que se dedican a elaborar pensamiento de poder y otras a elaborar pensamiento de producción. Por eso en la Edad Media las grandes familias van a ser o familias que establecen formas de entrar en la sociedad o familias que establecen formas económicas para funcionar dentro de la sociedad. Eso serían pues los gremios, casi todo es el hijo que aprende el oficio del padre y que a través del padre y el hijo entonces van creciendo los bienes familiares, el patrimonio familiar. También en América, por ejemplo, la maloca, esa casa grande donde habita toda la familia, es una familia que se dedica a la producción, y a partir de ahí también entiende formas políticas y formas sociales, porque la producción exige saber a quién le vendo, saber sobre excedentes de producción, qué cambiamos, por qué, cuál es la especialidad que tiene la familia, etcétera. Y hoy en día vemos como las grandes familias, o sea, esas familias que han manejado unos sistemas productivos importantes, son las que sostienen las fortunas familiares. Lo que no sucede en otra gente que consigue mucho dinero, pero después se lo gasta porque nunca lo supo construir y porque creyó que el dinero era para gastar y no para usar. Que hay una cosa que es muy interesante. Diferente. Sí, claro, el dinero es algo que me permite realizar cosas, pero no es algo
que me permite, o sí lo permite, pero me destruye como individuo, que es dedicarme al derroche. O sea, no, una cosa es gastar dinero o plata y otra cosa es usar la plata. ¿Para qué sirve eso? Claro. Y cómo las grandes familias pues se van a dedicar muy bien a usar el dinero, no a derrochar el dinero, que es una cosa pues interesante. Entonces las familias van a ser importantes más o menos hasta finales del siglo XIX, cuando ese modelo familiar va a ser permeado por el modelo social. O sea, es lo que Jacques Deleuze, un filósofo francés, va a llamar la esquizosociedad. O sea, la sociedad esquizofrénica, la sociedad que empieza a destruir el modelo familiar. Yo no podría decir hoy en día que vamos a arreglar el mundo a través de la familia. No, hay que arreglar primero el mundo a través de la sociedad, porque la sociedad se ha vuelto esquizofrénica. O sea, la sociedad propone una sola realidad, no profundiza en esa realidad y anula al individuo, en tanto que la sociedad le está imponiendo deseos al individuo. Y el individuo no puede desarrollar sus propios deseos. Esa es la teoría de Jacques Deleuze. Deleuze dice, no hagamos psicoanálisis, hagamos un esquizoanálisis. Y ese esquizoanálisis es el análisis que hay que hacerle a la sociedad, de cómo la sociedad empieza a exigir una cantidad de deberes, entre comillas, deberes sociales que destruyen la familia, porque uno de los deberes sociales, por ejemplo, es que yo permanezca más tiempo en sociedad que en la familia. Hay gente que solo es capaz de permanecer en sociedad y al permanecer en sociedad destruye la célula familiar. Entonces, ¿dónde está mi papá? No está en una reunión. ¿Dónde está mi mamá? Está en otra reunión. Y el hijo se crea solo, se crea de manera anarquista porque no está recibiendo los beneficios familiares, esos beneficios que provenían del príncipes paternus, o sea, de obligar al hijo a que haga unas tareas para que ese hijo mejore cada vez más, permitir al hijo que conozca la historia familiar, que se la va a contar la abuelita, se lo va a contar la mamá, el papá, permitir al hijo que distinga las jerarquías, que en una mesa esta es la silla del padre, esta es la silla de la madre, esta es la silla de los hermanos, esta silla es la del abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese modelo que estaba en la familia, de repente es absorbido por el mundo social. Entonces ya no hay que estar delante de mis hijos, sino que tengo que estar delante de mis jefes, por ejemplo. Y a partir de ahí el hijo se hace esta reflexión. O sea, mi papá, ¿por qué es tan servil frente al jefe y después quiere que yo le obedezca? Mi papá ya no es el modelo que yo tengo, por ejemplo. Claro. Es el problema de la madre. Mi madre, ¿qué papel representa? Porque es que ya no está en el hogar y en un momento dado quiere que yo sea tal persona cuando lo único que me está mostrando son errores de familia. Entonces yo copio los errores, simple y llanamente. Entonces, esa esquizofrenia social lleva a que la familia pierda liderazgo, pierda posición en el mundo de los seres humanos y comience a ganar posición la sociedad. O sea, tengo que estar reconocido primero en la sociedad. ¿Qué genera la esquizofrenia social? A ver, la esquizofrenia es una enfermedad mental que anula la posibilidad de crear más realidades que la primera que se ha percibido. Por ejemplo, un esquizofrénico va a sufrir de un montón de psicosis, va a ser un psicópata, por ejemplo, va a ser alguien que está creyendo que lo persiguen por todas partes, pero solamente tiene una realidad. Por ejemplo, hay una de las formas más esquizofrénicas sociales que estamos entendiendo ahora es la publicidad. La publicidad no da sino una sola alternativa. O sea, usted será feliz si tiene este objeto, si no, usted es infeliz. A partir de ahí crea una necesidad, crea un deseo, y al crear ese deseo anula al individuo, porque ese deseo nunca satisface a plenitud los reales deseos del ser humano. O sea,
A ver, aclaremos un poquito cuáles son los deseos básicos del ser humano. Primero, tener un lugar que sea estable, un lugar que sea estable, un lugar que tenga tradición y un lugar donde se pueda ver que se está mejorando. Eso es, ahí está lo básico de un ser humano, eso es lo básico de quien compra una casa, por ejemplo. Ver que está progresando, ver que tiene un lugar estable y sentirse con tradición, en posibilidad de mantener la tradición. Es una cosa importantísima porque la tradición es lo que me ha dicho que de esa forma se vive bien. Entonces, la tradición es moral. Y la tradición no solamente es a partir de consejos o teorías, sino que son las comidas, la reunión de la gente, las fiestas que celebran las personas, la sensación de sentirme junto a otros. Eso es lo básico en el ser humano. Por eso, dentro de los deseos básicos está querer y ser querido, por ejemplo, que me reconozcan lo que yo hago, sentirme útil para mí y para otros. Y son deseos que se creaban en la casa, pero en un momento dado esos deseos son, digamos que pervertidos por los deseos que propone la sociedad. Entre las cosas que uno ve, por ejemplo, que propone la sociedad, el triunfo individual, o sea, ese triunfo individual anula el triunfo familiar. Es una cosa que llama mucho la atención. Es el individuo solo el que trata de construir su futuro, que le queda muy difícil porque está solo precisamente, claro. Y no el grupo familiar, que llegaría mucho más rápido, por ejemplo. En este momento la mayoría de las separaciones de las personas es de índole económico, cuando una parte de la pareja deja de producir en términos económicos, o sea, porque hay que darle gusto primero a la sociedad. La sociedad me debe ver en una posición, me debe ver asumiendo el costo social, o sea, ¿cómo quiere la sociedad verme a mí? Cuando existía la familia, el costo social era mínimo, o sea, las mismas familias se autodaban en cierta forma, incluso educación, se estaban dando protección, se estaban dando educación, se estaban dando crecimiento económico, se estaban dando una tradición donde ya existían unos valores determinados, etcétera. Pero al salir a la sociedad está imponiendo otra cosa, está diciéndole a cosas tan simples como está despreciando un montón de conocimientos que se adquirían en la familia, conocimientos simples, tremendamente simples, que son los que más le sirven al ser humano: saber cocinar, saber manejar su ropa, saber manejar un espacio, saber domesticar lo que tiene más cercano, en tanto que la sociedad le está ofreciendo en la actualidad, y esa es la tesis de Foucault, de Deleuze, la tesis de Vicente Verdú, le está ofreciendo cosas ya hechas, no construidas. A partir de ahí el valor es simplemente económico, es lo que vale esa cosa, y con un nivel de satisfacción muy bajito, porque el hecho de comprar algo que ya está construido me lleva a que mucha gente tenga ese algo, por lo tanto yo no puedo diferenciar lo que soy capaz de construir con lo que compro construido, por ejemplo. Claro. Y ahora, eso no es malo, hay que tener en cuenta, hay muchas cosas que yo no sé hacer y que otro me las vende, pero el modelo de intercambio que propone la sociedad es solo con dinero, o sea, no estoy intercambiando algo por otra cosa. Y ahí el individuo pierde estima, pierde una gran estima. Por ejemplo, la sociedad moderna ha creado una de las, digamos, de las perversiones más grandes para anular a un ser humano, y él es el fracaso. O sea, una persona fracasa si fracasa socialmente. Entonces el fracaso es que no me dieron un trabajo, yo soy un fracasado. Me pusieron a competir con tales afuera, no lo logré, soy un fracasado. Y ese nivel de fracaso anula al individuo. Anteriormente la familia establecía
dentro de esos grupos familiares, especialmente la familia extensa, establecía una serie de oficios donde cada uno evadía ese problema del fracaso. Las señoras antioqueñas son muy claras en decir, fulano no tiene oficio. Claro, porque las familias asignaban eso. Y de repente una persona que es muy hacendosa en su casa, que en su casa no fracasa, porque lo tiene todo ordenado, porque sabe cocinar, porque sabe ordenar su vivienda, porque tiene unos bienes a los que les conoce sus funciones y resultados, de repente esa persona sale a lo social y la sociedad le dice que fracasa. De pronto lo que hemos hablado aquí en algunos programas es crear esa sensación de pobreza cuando yo salgo a la sociedad y la sociedad me demuestra lo pobre que soy yo, porque no puedo acceder a una serie de bienes que me están ofreciendo y eso anula al individuo. Claro. ¿Cierto? Es más, le está imponiendo esos deseos de adquirir eso y le está irrespetando sus propios deseos. Porque a lo mejor yo no necesito un carro, yo lo que quiero es poder caminar tranquilo, pero me dicen, no, usted no puede caminar tranquilo, usted tiene que comprar un carro, si no, no es nadie, ¿cierto? Y eso es lo que ha destruido la familia actual. Entonces, ya que estamos hablando de cuál es el problema, si la familia crea sociedad, no, la sociedad tiene que crear familia en este momento. Tiene que crear familia. Hay gente que la única familia que ha logrado construir es con sus compañeros de trabajo. Por eso hay empresas muy organizadas que tratan de que la gente viva muy bien en ese espacio de trabajo. En esas 8 horas de trabajo puedan realizar o puedan convivir como familias, porque al llegar a su casa eso ya no existe y al salir a la sociedad simplemente le empieza a imponer deseos y lo anula. De ahí la esquizofrenia de la que está hablando Deleuze, que es una esquizofrenia dada por realidades en las que nunca se profundiza. Los avisos, todo aviso publicitario es una realidad en la que nunca se profundiza, ¿no? Entonces, si vamos a medir el fracaso del individuo hoy en día, antes que un fracaso familiar, es un fracaso social, con algo muy peligroso, que todo fracaso social se lleva a la familia y ahí se aumenta el fracaso. Claro. Y no hay una realidad económica que está subyacente a todo esos deseos sociales que se están imponiendo al individuo. Sí, claro, todo eso obedece a una economía desordenada. Eso obedece a que todo se volvió mercado. O sea, usted hace parte del mercado. Usted es un cliente o es un producto. Y como cliente o como producto puede o fracasar o no dar lo que tiene que dar, o lo que se vuelve mucho más peligroso, usted deja de existir como individuo para convertirse en una cifra. Y eso es lo que mueve las economías modernas. Ahora, lo que ha demostrado la economía moderna, a pesar de que mueve tanto instrumento, es que no ha podido mejorar al hombre. Y lo que sería el fracaso real de las economías de mercado es que no han podido generar una satisfacción permanente. Lo que sí se lograba anteriormente, había gente que tenía una satisfacción permanente, una pequeña granja era una satisfacción permanente, el hecho de estar produciendo y haciendo un montón de cosas era una satisfacción permanente, pero en la medida en que aparece el mercado, ese mercado hay que accionarlo a que produzca el mayor número posible de productos, entonces ya se van a necesitar un montón de máquinas, las máquinas empiezan a desplazar al hombre, los oficios del hombre, y al desplazar los oficios del hombre, pues crea el fracaso, o sea, yo ya no sirvo para nada. Es una cosa dramática y es un problema social. Entonces la sociedad del siglo XX permeó toda la estructura familiar.
acabó con la estructura familiar, porque sacó a los que eran hermanos y los volvió individuos, a los tíos los volvió individuos, a los padres los volvió individuos, y a partir de ahí ya todo el sentido de comunidad y todo el sentido de reunión para solucionar problemas desaparece. Es más, la sociedad hizo que lo público se entrara a las casas. Entonces no hay nada más dramático que un señor que no habla con la familia simplemente porque está viendo televisión. Uh-huh. O porque está respondiendo emails. Pues es que es una cosa tremenda, cualquier cantidad de personas comunicándose. Estoy muy comunicado con el mundo, sí. ¿Estás comunicado con tus hijos? No. Entonces eso no tiene sentido. Claro. Eso no tiene sentido, porque es que la comunicación es con el más cercano, no con el más lejano. Claro. Entonces, al desaparecer esos focos familiares, debido a la presión social que obligó a tener obligaciones sociales, más importante que obligaciones familiares. Pues a mí cuando se dice ese versito, trabajar, trabajar y trabajar, eso es destruir la familia, porque es que el hombre necesita familia. La familia mía no es una máquina, la familia mía no es una computadora, la familia mía no es estar haciendo cuentas, la familia mía tiene carne, huesos, tiene futuro, pero yo veré qué hago con ese futuro. Y cuando salgo al futuro, la sociedad me dice que ese futuro que yo busco no sirve, que ese futuro me anula. Algunos piensan que la salida de la mujer al trabajo es parte fundamental de esta crisis social. Yo no creo, porque es que la mujer siempre ha trabajado, ¿cierto? Si uno hace un análisis de las madres de los 50, del siglo XIX, son mujeres que trabajan todo el tiempo. Es más, la mujer es la que domestica la casa, la que entiende para qué sirve cada espacio, la que entiende los objetos, qué valor le va a dar a cada objeto, la que se preocupa porque los hijos hayan comido, la que se preocupa porque hayan estudiado, etcétera, etcétera. O sea, la mujer nunca ha dejado de trabajar, lo único que hizo fue salir a la calle a buscar trabajo porque las obligaciones sociales le dijeron que lo que tiene no sirve. Lo anterior no era valorizado como trabajo. No importa, a pesar de que en el Capital de Marx, pues, aparece ya la función femenina. O sea, es que en el siglo XIX, Marx es el primer filósofo que trabaja, que estudia sobre qué es el trabajo, y para él el trabajo no es de género, el trabajo es de la especie. De la especie. Entonces, estemos de acuerdo o no con Marx en el Capital, lo que sí es muy claro es que el género no influye en el trabajo, lo que influye es la especie en el trabajo. El trabajo es para la especie, porque lo que el hombre gana, de todas maneras se lo va a llevar a su mujer, y su mujer va a optimizar eso que el hombre gana. Entonces, que ahí hay una cosa que es muy interesante. Uno de los trabajos de la mujer era convertir ese salario en bienes para el grupo familiar, hasta que empezó a cumplir el hombre y la mujer, la especie, no los géneros, empezaron a cumplir una serie de obligaciones de orden social que los empobreció a una gran velocidad. Entonces, decir que es porque la mujer ha salido, no, estaríamos en las mismas. Que la sociedad impuso una serie de obligaciones, o los costos sociales, por ejemplo, cómo debo vestir, dónde debo estudiar, qué debo tener, cómo me deben ver los demás, y que para un extraterrestre sería muy cómico, cómo me deben ver los que yo no conozco. Sí, porque cuando a uno lo conocen y lo quieren, lo aceptan. Pero que me vean, es que voy a ir a un centro comercial para que todo el mundo me vea, sí, pero es que no conozco a nadie, más lo mismo que me vean o no me vean, ¿cierto? Entonces sí, asumimos unas locuras impresionantes, porque esa sociedad esquizofrénica que me está obligando a permanecer el menor tiempo posible en la casa. ¿Cómo? Entonces alguien dice, no, yo permanezco en mi casa, yo llego a las 6 de la tarde, sí querido, pero usted sigue despachando email, sigue despachando información, usted no está en la casa. La casa o la familia
era lo que Gastón Bachelard llamaba el reposo del guerrero. O sea, el sueño de cualquier guerrero era volver a su casa. Ahí descansaba, ahí reposaba y ahí se olvidaba de los trabajos de la afuera. Pero ¿qué sucede cuando los trabajos de la afuera me los llevo para mi casa? No estoy en la casa. Claro. ¿Qué sucede cuando una serie de obligaciones sociales me las llevo para la casa? Pues que acabo con las obligaciones familiares. Entonces ahí habría que vuelvo otra vez a repetir, la propuesta de Deleuze. Hay que analizar la sociedad. El psicoanálisis no puede seguir siendo individual por ahora, sino que tenemos que hacer un gran esquizoanálisis. O sea, la sociedad hasta qué punto va a resistir. ¿Hasta qué punto va a resistir? Porque en el medio social cada vez me veo más presionado, cada vez me veo sin mayores logros, porque siempre me están imponiendo la posibilidad del fracaso, y cada vez me veo menos humano, porque no estoy reposando, porque no estoy reflexionando, porque no estoy construyendo mi espacio estable y tradicional. Lo que pasa es que esa sociedad está conformada por individuos, o sea Sí, que sí habría claro. que mirar individualmente cada uno qué es lo que le está aportando a la sociedad, que la ha hecho completamente crítica. Sí, claro, la sociedad, si la sociedad está conformada por familias, sería tal vez de otra manera. Pero perdido el sentido de la familia, quedan los individuos, y los individuos simplemente van detrás del éxito. Ese es el problema del individuo. Querer o creer. Es otra cosa de la que se burlarían mucho los extraterrestres, que he llegado a lo máximo, cuando lo máximo termina siendo lo mínimo en un poco tiempo. Claro. ¿Cierto? El individuo es el más desprotegido de todos, porque todo individuo será superado por otro, siempre será superado por otro. Y ese individuo vive más asustado que contento, porque no se siente reconocido. El reconocimiento es familiar, el reconocimiento nunca es social. El reconocimiento social es una cuestión política, es una forma de castigar. A mucha gente no le reconoce nada, vamos a castigarlo de esa manera, ¿cierto? No existe el real reconocimiento, que es el de la comunidad cercana, donde el otro me es útil, donde el otro me quiere, donde el otro es confiable, etcétera, etcétera. En las sociedades el individuo nunca es confiable. Por eso está vigilado, por eso las bases de datos hoy en día, por eso el panóptico de Foucault. Hay que vigilar a los individuos. Ese panóptico de Foucault nunca funcionaba en las casas, porque en las casas todos son confiables. Al fin y al cabo, pues no falta la mamá que desconfíe del hijo, que le puede hacer algo malo, pues no faltan las enfermedades en los seres humanos, pero por lo común uno confía de que en mi casa no me atracan, de que en mi casa no me van a asesinar, de que en mi casa no me van a robar lo que me voy a comer. Claro. Etcétera, etcétera. La casa es un lugar seguro, es una pequeña sociedad segura. Pero cuando desaparece la casa, y por extensión todo lo que sería la familia, cuando desaparece el reposo del guerrero, cuando desaparece el qué vamos a hacer juntos, porque es que la familia establece el nosotros. Un nosotros claro. Uh-huh. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Al ser del mismo grupo humano, al reconocernos, lograríamos hacer muchas cosas, pero ese nosotros se diluye cuando el individuo sale a la sociedad, y la sociedad conforma el yo. ¿Yo qué hago? Estoy completamente desprotegido. Y esa es la tesis que, vuelvo y le repito, maneja Jacques Deleuze. Dentro de la sociedad estoy perdido, porque soy un yo, y la mayoría de las veces soy anónimo. En la familia nunca soy anónimo. Saben quién soy, saben de dónde vengo, saben qué hago, saben qué me gusta, saben qué no me gusta, etcétera, etcétera. Dentro de la familia es muy difícil mentir. Dentro del mundo social es muy fácil mentir.
Por eso aparecen las apariencias, aparecen un montón de cosas que están diciendo o presentando al otro como algo posible. Eso se da en la sociedad. En la familia nadie es posible, es... No, eso cuando la mamá le dice a uno, por ahí me dijeron que usted era muy inteligente. Pues ella sabe que uno no es tan inteligente, o lo ha visto rabiar a uno, lo ha visto echar cantaleta, lo ha visto cometer errores, pero en la sociedad sí, claro, todos manejamos unos roles y tratamos de que ese rol no sea intervenido por nadie, de esa manera yo manejo mi imagen. Es que es muy simpático lo que está pasando en las sociedades, cuidamos nuestra imagen, o sea, yo debo parecer tal cosa. Lo que la sociedad propone que debe ser. Sí, claro, yo debo parecer lo que la sociedad propone. Y no me dicen yo debo ser. Cuando yo soy tremendamente claro. Entonces las sociedades modernas, que es el fracaso de la sociedad y todo lo que eso lleva, porque como comentamos al principio, la familia fue la primera víctima de la sociedad. Extraer al otro, llevarlo a la sociedad y permitirle que solamente vaya a la familia muy poco tiempo. Pero Memo, yo no diría que la sociedad, sino que lo puntualizaría más bien en la sociedad de mercado, pues de consumo. Eso no fue la sociedad sola, fue simplemente claro, el afán y la necesidad de producir más. Vale la pena hacer esa aclaración. O sea, las sociedades siempre fueron comunidades seguras, hasta que llega la economía de mercados, llega el capitalismo salvaje y destruye la sociedad. Destruye simplemente la sociedad, obligando a que el otro asuma los deseos de esa economía de mercados o de ese capitalismo salvaje y se destruye a sí mismo porque lo ponen en etapa o en condiciones de competencia y no de vivencia. Que hay una cosa que es muy interesante, es que tenemos que competir con tal. Toda competencia lleva implícito la anulación del otro, porque por eso estoy compitiendo con él. Claro, si lo voy a anular, lo voy a destruir a como de lugar. Yo me acuerdo, alguna vez alguien decía que le preguntó a usted qué opina de la competencia, y yo opino que hay que destruirla, que hay que acabarla. O sea, se da ese un rol terrible. Claro. En tanto que en las familias no está la competencia, sino el crecimiento. Eso es lo que planteaba la familia, eso es lo que hace el papá cuando regaña al hijo, o lo que lo regaña en buena forma diciéndoles que usted tiene que progresar, usted no puede persistir en ese error, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la sociedad, vale la pena la aclaración, es la sociedad que estamos viviendo en este momento, que es una sociedad regida simple y llanamente por una economía o por unos deseos que no me construyen como ser humano, sino que me tienen en guerra permanente con el otro, porque yo tengo que superar al otro, tengo que ser más que el otro. Y en esa esquizofrenia, porque eso es completamente esquizofrénico, se van a dar, diría que 3 cosas claras. Primero, tengo que superar al otro y no vale el fin justifica los medios, o sea, no importa cómo, pero yo lo supero. Segundo, se pierde la necesidad del otro, es que el otro no me es necesario en tanto que lo tengo que superar. Entonces el otro era interesante cuando me era necesario. Se usa como objeto. Entonces se usa como objeto o como meta. Y hay algo, y tercero, que sería lo peor de todo, voy yo solo, porque mi logro será personal, claro, no será un logro colectivo. Entonces, a partir de ahí, nuestra sociedad, cuando la analicen dentro de unos años, será una de las sociedades del fracaso. Una sociedad que hace fracasar al hombre, que hace fracasar la institución de la familia y que hace fracasar la estima humana, o sea, la capacidad o la potencialidad que tienen los seres humanos de desarrollar una inteligencia determinada para alcanzar, construir algo que le sirva al otro.
O sea, lo ideal es que fuéramos comunidad, no sociedad, y al destruir la familia, destruimos la comunidad primigenia. Sí, sí, claro, por eso hay muchas comunidades que se empiezan a separar de la sociedad, entre ellas comunidades religiosas, que ya no hacen lo que Foucault llamaba la resistencia. Ajá. O sea, vamos a vivir dentro de nuestras propias normas, vamos a consumir lo que necesitamos, vamos a hacer esto y vamos a vivir entre nosotros. Claro. Es que la sociedad existe, esta sociedad esquizofrénica sigue teniendo una gran imagen debido a los medios de comunicación, es con los medios que están trabajando, pero cuando la gente se empieza a rebelar contra lo que le dice el medio, cuando la gente se empieza a rebelar contra los deseos que le quieren imponer, empiezan a aparecer las comunidades autosuficientes. Claro, y eso ya se está dando, pongamos, en los Estados Unidos. Cantidades de ejecutivas, grandes ejecutivas que deciden volverse monjas o crean sus propios grupos y vamos a vivir nosotros y vamos a vivir. Y la sociedad ataca y eso. No horrible. quiero que me pongan a competir. Entonces, claro, este tipo de sociedad ya comienza a fracasar. Eso no se ve sino en América, porque nosotros tenemos un modelo muy agresivo que nos llega desde una misma sociedad que está fracasando, que es la de los Estados Unidos, por ejemplo. Que eso lo vemos permanentemente, pues no es sino ver películas para ver cómo las películas empiezan a denunciar una sociedad que nunca me creó como persona, que simplemente me convirtió en una pieza de competencia que lo alimentaban con el consumo, o sea, el famoso burro con la zanahoria. Y la zanahoria que cada vez es peor, la zanahoria es lo que se llama el último modelo. Esa es la zanahoria que me están poniendo, ¿cierto? Entonces mi carro es viejo, mire el último modelo, sígalo y alcáncelo, pero nunca alcanzaremos la zanahoria, el burro nunca alcanza la zanahoria, porque siempre le están planteando algo que no puede lograr. En eso, por ejemplo, entonces, ese tipo de sociedad que se pensó en términos económicos fue una especie de monstruo del doctor Frankenstein. O sea, llegó en un momento en que se desordenó de tal manera que va dando grandes pasos, gritando, como el monstruo del doctor Frankenstein, y generando terror por todas partes. ¿Y eso es más o menos finales del siglo XIX o más atrás? Eso es a partir de los años, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que los preámbulos de esa sociedad fueron 2 guerras horrorosas, completamente horrorosas. Fue la Revolución Rusa, que fue completamente horrorosa, grandes dictaduras desmesuradas, la de Hitler, la de Stalin. O sea, hubo un proceso previo de destrucción del individuo. Es que cuando los nazis aprendieron a destruir individuos, le cortamos el pelo, le ponemos un uniforme, le quitamos el nombre, le ponemos un número. Y si es del caso, le quitamos la cuchara y ahí tenemos un animal de nuevo. Es así de simple. Es así de simple. O sea, acabar con la diferencia. Y al acabar con la diferencia, el otro es moldeable. El otro simplemente se convierte en alguien que produce, pero que no desarrolla estima porque carece de comunidad. O sea, el hombre solo, por eso es la famosa posmodernidad, y es lo que estamos discutiendo ahora, ¿cierto? Es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Qué puede hacer un hombre? Que llegamos a unas demencias increíbles. ¿Qué puede hacer un hombre con 50 millones de dólares? No tiene cómo gastárselos. Necesita 4 vidas. Por eso no tiene cómo gastárselos y fuera de eso los gasta mal. Se los gasta mal, No porque los eso usa. que está porque no está usando el dinero. Ajá. Claro, no está usando el dinero. Entonces es algo que hoy en día se estudia mucho, porque el fracaso es prácticamente en Occidente, el fracaso es la sociedad occidental. Hay formas de sociedades en el Oriente que sobrepasan, digamos, esta crisis que nosotros tenemos. Y cuando un país se occidentaliza, como le sucede a China, empieza a fracasar socialmente. Memo, ahora que usted hablaba sobre la diferencia
estaba pensando en los modelos sociales que proponen el comunismo y que propone el capitalismo, y ambos modelos intentan borrar la diferencia para igualar a las personas. Pues en el comunismo ya todos lo sabemos, pero en el capitalismo es lo mismo, es el consumismo porque nos pone a consumir lo mismo, a pensar lo mismo, Sí, para claro. poder comprar lo mismo todos. Es la misma historia. Es la misma cosa. Es que el ser humano progresó porque estableció diferencias. O sea, la diferencia se convertía en un modelo a seguir. Entonces a un pueblo otro le aprendía, mira, esto es como viven, esto es lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que todo el mundo se iguala, como usted decía muy claramente, lo que está pasando en la actualidad es lo mismo que pensó el fascismo en tiempos de Hitler. Todos tienen que pensar igual, hacer lo mismo, comportarse igual. Los comunistas buscaron lo mismo, igualar a los seres humanos, volverlos clones. Es lo mismo que nos está pasando ahora. O sea, se está clonando la gente. Ajá. Con algo muy cruel. No se están aportando nada. Vuelvo a la frase famosa que he usado en tanto programa de Spinoza: cuando dos saben lo mismo, uno de los dos sobra. Sobra, porque es que yo solamente me puedo hacer la diferencia. Ajá. ¿Cierto? La diferencia es la que me permite a mí aprender permanentemente del otro. Y como dice Gadamer, el filósofo alemán, es la que me permite a mí, en un momento determinado, entender que la razón es posible que la tenga el otro y no yo. Claro. O sea, y en el momento en que el otro tiene la razón, el otro me está enseñando. Yo estoy aprendiendo de él. Pero en la sociedad moderna no, la gente se está clonando a una gran velocidad y la están convirtiendo en lo que se llama la muchedumbre solitaria. Nunca tanta gente pensó lo mismo, se vistió igual, comió lo mismo y se estuvo tan sola. Es que la teoría de la muchedumbre solitaria es tremenda. O sea, un montón de gente igualada por la esquizofrenia social, por lo que los deseos que le propone la sociedad, y completamente sola. Entonces esa es la pregunta, porque es que yo sobrevivo junto. Claro. O sea, los seres humanos nos hacemos juntos. Entonces empiezan ya unos brotes de rebelión, unos brotes de resistencia. Me acuerdo de ese libro hermoso de Ernesto Sábato, La Resistencia. O sea, ¿cómo vamos a hacerle resistencia a esto? Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos para humanizarnos, empezar a hablar de otras cosas, empezar a darle valor a otras cosas, pero no seguir el juego que nos están proponiendo una sociedad esquizofrénica que simplemente me anula, no solamente como persona, sino que me anula la vida, porque es que ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy vivo. Y ahí es donde viene el gran problema, o sea, hay alguien que se la pasa consumiendo y nunca se enteró que estuvo vivo, nunca se enteró de que era grandioso abrir los ojos por la mañana, que era grandioso levantarse y bañarse, que es grandioso que yo pueda mirar y ver de lejos el paisaje. Ya muy poquita gente sabe eso. Muy poquita gente está enterada de eso, de la importancia de que el cielo sea azul, de que el cielo tenga estrellas. Y alguien dirá, usted está loco que sigue pensando en las bobadas. Pues resulta que las bobadas son las que me dicen que yo estoy vivo, son las que me dicen que sigo viendo, son las que me dicen que tengo capacidad de oler, son las que me dicen que tengo capacidad de oír. Pero nadie piensa en eso, nadie se le ocurre decir, hombre, que tan grandioso es que yo oiga todos los sonidos que tengo. ¿Qué tal si se perdieran esos sonidos, por ejemplo? Todo lo grandioso que es mirar un paisaje y darse cuenta que reconozco colores, que soy capaz. Es que eso es estar vivo. Claro. Estar vivo no es estar cargado de cosas. O sea, mucha gente, muchas civilizaciones desaparecieron porque una luz las tapó. Claro. O sea, entonces viene esa gran discusión, es que yo tengo una vida, no hay más. Y esa vida me dirá si yo he vivido o no he vivido, si yo tengo sentido en la vida o no tengo sentido. Pero la sociedad que genera el siglo XX, que es una sociedad loca desde todos los puntos de vista, no importa sobre qué ideología política se monte, fue la de crear individuos, que por ejemplo, cosa más
terrible de lo que sucedió en el nazismo y en el comunismo, de espiar a los propios padres. Los niños llegaban a espiar qué hacían los padres, decirle, denunciar a su papá si es del caso, si está en contra del Estado, etcétera, etcétera. Lo peor que puede pasar. Pero es que es muy paradójico, Memo. Es una sociedad que generó individuos, pero clonados. Sí, claro. Entonces es muy raro. Es lo más triste. Es lo raro y es el fracaso. Es el fracaso. Por eso hoy en día se piden, como vuelvo y repito, la resistencia, se van haciendo comunidades, en el mundo van apareciendo gente que desarrolla cosas que les hacen sentir que están vivos, que les hace sentir que son útiles y les quita de encima ese problema del fracaso. Es que yo no puedo medir mi capacidad porque de fracaso porque una institución me recibió o no. Claro. Yo me hago preguntas, hombre, sería que lo que yo sé no me puede negociar ahí, o lo tengo que mejorar, tengo que hacer esto, pero simplemente usted lo anula el acontecimiento social. Y a veces pienso, en el caso de un desempleado debe ser horrible, salir y ver todo lo que hay que él no puede consumir, claro. Todos esos deseos que le dicen, usted es un fracasado, cuando él no puede desarrollar sus propios deseos. Claro. Decir, hombre, si yo no puedo trabajar aquí, entonces trabajo en el campo, o hago esto, o hago lo demás allá. Entonces el problema del siglo XX fue que la sociedad anula la familia, y vuelvo y repito, la anula sacando a los miembros de la familia a recibir deseos de una sociedad esquizofrénica, y no a desarrollar sus propios deseos como seres humanos. Es que yo quiero... Mire, para que seamos claros, aquí una de las frases más comunes en Medellín es que alguien vaya a estudiar algo y le pregunten, ¿eso da plata o no da plata? Sí. Eso es una sociedad esquizofrénica. No es que yo quiero saber sobre las hormigas. Esa es mi inteligencia, irme sobre las hormigas, investigarlas. No, eso no da plata. Quiero ser actor. No, eso no da plata. Entonces los deseos del individuo son anulados por los deseos que le propone la sociedad. Usted tiene que ser un hombre exitoso, no importa si tiene familia o no tiene, si la destruye o no la destruye, si vive solo o no vive, y si no sabe que está vivo o no. Usted debe ser exitoso, así sea una máquina, con un problema, que el éxito dura de un día para otro. Eso nunca se sostiene. Para sostener el éxito hay que recurrir a la corrupción. Y hay que recurrir al delito, porque hay que anular a todos los que me van a alcanzar. Ese es el problema. Me acuerdo de una película de Jean-Luc Godard que se llama Arcadia, tremenda, que es un hombre que tiene un puesto muy alto y pierde el puesto, y solamente hay como 5 o 6 que pueden acceder a un puesto como el que él tenía, y busca a una compañía que va a necesitar a alguien como él, pero hay 5 que le compiten. Hay que anular esos 5 para él llegar. Y los anula. Sí, los anula además. ¿Cierto? Esa es la enseñanza de la película de Jean-Luc Godard. A ver, el cine está dando muy buena cuenta del fracaso individual. Del fracaso individual. Los medios que empiezan a investigar, empiezan a dar cuenta de cómo ya no se está luchando por defender algo. Antes las guerras era por defender cosas. Yo defiendo mi estilo de vida, defiendo mi tierra, defiendo mis logros, mis animales. Hoy en día la gente se está matando sin defender nada. Simplemente nos vamos para tal parte y empezamos una guerra ya. ¿Qué estás defendiendo? Nada. Monto una mentira, y como la gente se clona, todo se crea en la mentira mediática, y a partir de ahí ya empezamos a matarnos. Entonces se pierde el héroe y aparece el superviviente. El héroe es el que defiende su forma de vida y lo defiende contra lo que sea, porque considera que su forma de vida es buena, que ha logrado unas cosas interesantes y que no tiene por qué perderlas. El que sobrevive simplemente se acomoda a lo que sea. Me acuerdo un libro de Curcio Malaparte que se llama La piel, donde establece eso. Yo creo que esto nos daría para un segundo programa.
Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia en Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el fracaso de la sociedad en el siglo XX.